Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Juan, este es mi canal. Hoy les traigo un video de compost. Lo estaba editando y tomé una decisión porque me había quedado muy largo, duraba como media hora, entonces lo partí en dos partes porque nada, era muy largo y digo, bueno, va a ser más aburrido que escuchar un partido de ajedrez por radio. Y créanme, yo lo hice, 8 horas duró y era bastante aburrido. Así que bueno, lo partí en dos partes. La primera parte va a ser un poco sobre antes, las cosas que hay que hacer antes de arrancar el compost. Y la segunda parte va a ser sobre cosas que hay que hacer una vez que ya iniciamos el compost. Así que bueno, para que no sea tan aburrido, lo dividí así. Espero que les sirva, que lo disfruten. Y bueno, me llevó bastante tiempo editarlo, así que si les gusta, pónganle me gusta o suscríbanse. Ya les digo, dos partes. La primera sale hoy, la segunda sale dentro de 2 días que lo termino de editar. Yo ahora estoy con los tomates porque va a ser otro video que va a salir probablemente la otra semana. Les voy a mostrar un poco cómo arreglar el desastre este. Así que bueno, ese es un video de la próxima semana. Parte 1 de cómo hacer compost. Hablar del compost nos lleva inevitablemente a hablar sobre residuos. No es tan inevitable, pero voy a hablar igual de residuos. ¿Por qué? Porque nosotros en definitiva lo que estamos haciendo al hacer compost es darle un tratamiento a los residuos que generamos. Cuando nosotros consumimos cualquier tipo de bien o de servicio, estamos generando algún tipo de residuo. Más o menos, pero siempre estamos generando algún tipo de residuo. Eso es propio de la economía de consumo que nosotros tenemos y que es la que todos disfrutamos y por un lado nos da bienestar y por el otro genera muchos problemas. Bueno, los residuos es uno de esos grandes problemas. No dicho por mí, sino dicho por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es donde los países se juntan a hablar los problemas del mundo y de ahí sacan conclusiones. Bueno, ellos han puesto el tema de los residuos como uno de los grandes problemas junto con la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, etc. Si no me creen a mí, le creen a ellos. Yo imagino las charlas en la ONU que deben ser algo más o menos... Bueno, silencio, silencio, vamos a empezar chicos al fondo. Bueno, vamos a empezar con la Asamblea de las Naciones Unidas para hablar sobre las cosas importantes del mundo. ¿Quién tiene la palabra? Acá, señor, país desarrollado 1. Sí, diga, país desarrollado 1. Sí, señor, a mí me parece importante hablar de la crisis climática y ambiental. Me parece que la estamos cagando. Sí, coincido, la estamos cagando. Señor, me parece que deberíamos hacer algo para solucionarlo. Sí, coincido, deberíamos. Ay, qué bueno que nos pongamos de acuerdo. Entonces tenemos que hacer algo para solucionarlo. Déjame pensarlo. No. Bueno, silencio, silencio. Qué linda charla que hemos tenido. ¿Alguien más tiene algo para decir? Allá, al fondo, Argentina. Sí, yo, Argentina, señor. Acá con mis compañeritos de Banco de Países Subdesarrollados estábamos pensando en que podíamos cambiar nuestras deudas externas por acciones de mitigación del cambio climático. ¿Y este quién es? ¿Amigo tuyo? Nah. Así es como imagino yo una asamblea de la ONU, pero puede que no sea tan así. En fin, residuos. ¿A qué iba con todo esto yo? Ya me acordé. La problemática de los residuos es propia del modelo de consumo que tenemos, que es un consumo lineal, en donde se extrae algo de un lado, se modifica y se le agrega, se le da un valor, se consume y luego se descarta el resto. Es completamente lineal, digamos. Empieza y tiene un fin. El concepto de la economía circular intenta derribar esta cadena lineal, en donde se extraen las materias primas, se les da valor, se consumen y con los residuos se cierra la cadena dándoles algún tipo de valor. Por ejemplo, en el caso de la agricultura sería de la tierra se extraen los vegetales, se los empaca, se los lleva, se los comercializa, se consumen y con los residuos de esos vegetales se genera un compost que a su vez funciona como abono para darle fertilidad a la tierra en donde van a salir más vegetales, van a ser consumidos y van a generar más abono y así se genera un ciclo. En Argentina, según datos oficiales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se generan por día 1,15 kilogramos de residuos por habitante.
Y como el último censo dice que somos 40.117.096 habitantes y el año tiene 365 días, si los cálculos no me fallan, esto da un total de 16.839.000 toneladas al año. 16.885.000 en los años bisiestos. Esta cantidad de residuos apiladas en una pirámide con una base de 85 metros cuadrados, que es el tamaño de una casa promedio grande, tendrían la altura aproximada de la Concagua, 6.965 metros. Este ejemplo solo quiere que entiendan una cosa, que esto es una bocha de basura. Argentina es uno de los países con mayor porcentaje de su población viviendo en centros urbanos, aproximadamente el 90%. La buena noticia es que esto hace que en la práctica casi la totalidad de los habitantes estemos alcanzados por algún tipo de servicio de recolección de residuos. Pero del 100% de los residuos recolectados, solamente el 65% llega a rellenos sanitarios, lugares especialmente acondicionados para recibir basura. El 35% restante termina con una disposición final inadecuada. El 10% termina en vertederos. El 25% restante termina directamente en basurales a cielo abierto. Ahora que sabes esto, te invito a reflexionar por un segundo. ¿A dónde va la basura que generas en tu ciudad? ¿Se le da algún tipo de tratamiento adecuado? ¿Cuánta de la basura que generamos termina finalmente siendo reciclada? Probablemente no tengas bien en claro alguna de las respuestas a estas preguntas. Por eso es que me parece importante hablar un poco de residuos antes de que nos tape la ola. Pero bueno, por ahí te puedes preguntar cuánto puedo contribuir yo a disminuir los residuos. Bueno, en principio, en promedio, el 50% de los residuos que producimos en nuestras casas son compostables. Del otro 50%, gran parte son separables para poder reciclar. Acá en donde yo vivo, por ejemplo, en Mar del Plata, es obligatorio separar los residuos en reciclables, cartón, plástico, vidrio, de los residuos de bolsa negra, que se les llama, que son para el depósito sanitario. Muchos vecinos todavía no se enteraron que hay que separar los residuos y no lo hacen, pero bueno, algunos lo hacemos. Y cuando vos separás para reciclar, cuando separás para hacer compost, como hago yo, realmente el residuo que uno envía al relleno sanitario es muy poquito. Podemos contribuir individualmente desde ese punto. La mala disposición de los residuos en los gobiernos municipales, los gobiernos locales, genera muchos problemas. En principio, el gasto económico de generar una recolección de residuos más voluminosa, de generar depósitos sanitarios más voluminosos, son uno de los principales gastos de los gobiernos locales, los municipios. La descomposición de los residuos sin control no generan un abono como generamos nosotros compostando en casa, sino que generan lixiviados, gases, mayor cantidad de gases de efecto invernadero, contaminación, problemas sanitarios. Entonces, por un lado, nosotros haciendo el compost en casa generamos algo que tiene valor, digamos, de lo que antes era basura, que no tenía ningún valor, ahora generamos abono para poder abonar los suelos, las plantas, las macetas, etcétera, que todos los que nos gustan las plantas sabemos que encima es caro. Así que bueno, espero haberlos convencido, si todavía no están haciendo compost, de empezar a hacer compost. Bueno, supongamos que te decidiste hacer compost y tenés que elegir qué compostera vas a comprarte o armar, etcétera. Composteras hay muchos tipos, desde la que estoy yo sentado, que es simplemente una pila y está recubierta con algo para que no ingresen los animales, especialmente los ratones. Cuando yo digo animales me refiero a los ratones. Pero bueno, digamos, hay muchos tipos de composteras y todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Ahora, lo que sí es fundamental es que tenga el tamaño apropiado a la cantidad de residuos que uno genera. No es lo mismo en una familia que de 5 personas que yo que vivo solo, digamos. Entonces, el tamaño tiene que ser adecuado a la cantidad de residuos. No es lo mismo si solamente vamos a utilizar los residuos de la cocina o si también vamos a poner lo que es todos los residuos del jardín. Como la cantidad de residuos que generamos varía de acuerdo a las diferentes prácticas y hábitos que tengamos en nuestras casas, para definir el tamaño de nuestro compost tenemos que tener en cuenta cuántos residuos compostables generamos en la cocina y cuántos en el jardín. Para eso,
tomé prestado este simpático cuadrito de una publicación de INTA. Gracias, INTA. Acá se puede ver a la izquierda 3 situaciones diferentes en donde se generan muchos residuos de cocina, de 200 a 300 gramos por persona y por día, un rango medio de 100 a 200 gramos y poco, menos de 100 gramos de residuos de cocina por persona por día. Arriba, en los círculos, se muestra si vamos a agregar pocos o muchos residuos de jardín y residuos secos. Todo esto para decir que si vas a producir una cantidad media de residuos de cocina y vas a mezclar con una proporción de una parte de residuos de cocina con 2 partes de residuos de jardín y secos, que sería una proporción correcta para generar un buen compost, habría que calcular que vamos a necesitar una compostera de 60 litros por persona. Para una familia tipo de 4 personas estamos hablando de 240 litros o 2 de 120. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, como les decía, nosotros estamos pensando en hacer un compost casero, probablemente tengamos que pensar en tener 2 composteras. ¿Por qué 2? Porque como nosotros no vamos a hacer un compost en donde todos los residuos entran en un momento y todos juntos salen en otro momento, nosotros vamos a tener un compost en donde vamos a ir agregando residuos a medida que los vamos generando. Entonces, como nosotros necesitamos el compost necesita un tiempo de maduración. Cuando nosotros pasemos, por ejemplo, 5 meses, nosotros vamos a tener residuos que ya están degradados con otros residuos que recién están agregados y recién se están empezando a degradar. Entonces, si nosotros seguimos agregando residuos, ese ciclo no se corta nunca y nunca podemos lograr un compost madurado para que tenga el tiempo suficiente para hacer un buen abono. Entonces, mi recomendación personal es que hagan 2 composts, en donde usen uno iniciándolo en otoño y otro que lo inician en primavera. Entonces, cuando ya completan uno y están iniciando el otro, a partir de que dejan de llenar uno y empiezan a llenar el otro, pasados 3 meses, ese primer compost que dejamos de agregar residuos ya va a estar madurado y listo para usarse. Y mientras tanto podemos ir llenando el otro para no cortar el ciclo, porque nosotros vamos a seguir generando residuos. Y otra cosa que para mí es importante, porque como estamos haciendo un compost en casa, tiene que ser estético, porque el compost probablemente esté a la vista. Entonces tiene que ser algo lindo y que no te arruine la visual del patio o el balcón o donde lo vayas a poner. Y con eso más o menos ya tenemos para poder elegir qué compost vamos a hacer. Una vez que ya definimos el compost que vamos a tener, tenemos que elegir dónde ubicarlo, que un buen lugar es un lugar que tenga sombra en verano y en invierno que tenga sol, así levanta un poco de temperatura y le es más fácil hacer el proceso de compostaje. Que una buena ubicación puede ser abajo de un árbol de hojas caducas, como por ejemplo yo tengo una higuera. En verano le da sombra y en invierno se caen las hojas y le da el sol. El lugar donde lo vamos a poner también tiene que ser cerca de la casa o donde vamos a generar los residuos, porque si no, el tarrito de residuos de la que tenemos en la cocina va a empezar a crecer y nos va a dar pereza, por no decir pereza, ir a tirar los residuos y se va a empezar a acumular, empieza a haber olores, etc. Y el compost, en lugar de hacer algo sencillo que nos solucione un problema, nos genera otro problema. Entonces tiene que estar cerca y fácil de acceder. Entonces ya armamos el compost, lo ubicamos y tenemos que empezar a tirar los residuos.